Muy buenas, ¿cómo andan? Soy Coach Valentín. En esta ocasión he preparado una charla que es titulada ¿Qué es la verdad y cómo alcanzarla? Es una charla bastante interesante. Voy a ponerme un poco más filosófico y vamos a abordar el tema desde una perspectiva desde el conocimiento. Quiero explicarles primero por qué voy a dar esta charla y luego le voy a dar los contenidos que va a tener esta charla. Va a ser una charla bastante densa, va a ser más larga de lo normal, pero lo bueno es que, como es un video, se puede frenar y reproducir cuantas veces ustedes quieran. Voy a tratar de ir bien despacio, voy a tratar de ir explicando paso por paso cada uno de los conceptos que voy a ir definiendo, pero primero explicarles por qué voy a dar esta charla. Surgen muchas veces las preguntas, sobre todo en el campo al que yo me dedico, el campo del fitness, muchas diferencias de perspectivas, diferencias de opiniones, diferencias en cuanto a la práctica, la forma en la que una persona hace una dieta, la forma en la que otra persona hace una dieta. Hay gente que postea diferentes suplementos y todo el tiempo tenemos como diferentes controversias en cuanto al fitness y qué es lo más efectivo para perder peso, ganar masa muscular, etcétera. Lo cual por lo general me lleva a mí a conversar mucho con mis clientes sobre diferentes conceptos. Y por lo general lo que yo he notado en mi evidencia empírica, que muchas veces las personas no tienen claro cómo arribar al conocimiento objetivo. Y por supuesto es difícil, es una tarea compleja, pero lo que voy a tratar de hacer en esta charla es paso por paso ir definiendo cuál es el procedimiento metodológico que se debe llevar a cabo para arribar a una conclusión precisa. ¿Cuál va a ser el contenido de esta charla? Primero vamos a definir qué es verdad. Vamos a hacer una definición clara de qué es la verdad, una verdad objetiva. Después voy a explicar que nosotros muchas veces cometemos errores, tenemos una percepción y muchas veces incluso en nuestro razonamiento lógico cometemos errores. Vamos a explicar algunas posibles causas de error y posiblemente un concepto importante es que no arribamos a una conclusión certera de forma automática. Por ende, tenemos que hacer un proceso lógico de pensamiento y de corrección para poder acercarnos a esta verdad. Les voy a explicar cuál es el proceso por el cual nosotros transitamos desde la ignorancia completa hacia la certeza, un proceso bastante interesante. Voy a hacer una analogía muy buena, que por lo general doy, y es cómo un detective resuelve un crimen. Les voy a explicar después que el conocimiento tiene una estructura jerárquica, el conocimiento tiene un orden. Vamos a explicar muy bien después cómo a nivel de abstracciones nosotros vamos teniendo diferentes niveles y mientras más arriba, más complejo. Y por último, para finalizar, les voy a explicar lo que se denomina, al menos en el campo del fitness, la práctica basada en la evidencia, qué significa la práctica basada en la evidencia y por qué es tan importante. Vamos a empezar primero por definir qué es la verdad. Importante es mencionar que existe un mundo real. El universo que nosotros vivimos, somos parte de ese universo y esa realidad que nosotros vivimos es única, es una realidad única, es objetiva y es absoluta. Nosotros con nuestros sentidos, con nuestros ojos, con nuestras diferentes capacidades sensitivas, lo que hacemos es recibir información de esa realidad, hacer un proceso de razonamiento, nuestra mente hace ese proceso, el cerebro específicamente, interpretamos esa realidad y hacemos un proceso de razonamiento lógico. Vamos nosotros asociando, haciendo diferentes análisis lógicos y vamos arribando a diferentes conclusiones. Imagínense que imagínense un bebé recién nacido que empieza de a poco a tener contacto con el mundo y lo que hace es empezar a escuchar ruidos, un perro que está ladrando o un ave que está haciendo un canto, la madre que lo está llamando o un tío que le está haciendo le está haciendo algunas palabras o algún ruidito de algún juguete y empieza a tener contacto con el mundo y lo que empieza a hacer a partir de su percepción es empezar a asociar todos esos estímulos a diferentes objetos. Este es un proceso, por supuesto, que lleva tiempo y que nosotros vamos madurando a medida vamos pasando y vamos transcurriendo en nuestra vida, nos vamos convirtiendo en personas más maduras y vamos pudiendo hacer razonamientos cada vez más profundos. Esos son los diferentes niveles de conciencia, es decir, nos hacemos conscientes de esa realidad. La realidad es extremadamente compleja y esta es una de las
de las bases de esta conversación es que la realidad es extremadamente compleja, existen muchas cosas sucediendo al mismo tiempo y por eso es que nosotros necesitamos herramientas de interpretación que sean cada vez más precisas. Por eso, por ejemplo, algo que voy a explicar más adelante, es que en la ciencia la tecnología es fundamental, porque nosotros podemos ir evolucionando los diferentes instrumentos por los cuales nosotros observamos esa realidad. Diferentes telescopios nos permiten mirar cada vez más lejos en el espacio, diferentes microscopios nos permiten ver cada vez a nivel más pequeño hasta llegar al nivel atómico, a nivel cuántico. Entonces tenemos la capacidad de ser cada vez más precisos. Es decir, el ojo humano no tiene la precisión que podría tener un telescopio o un microscopio. Entonces nosotros vamos diseñando diferentes herramientas que nos permiten arribar cada vez a mayores conclusiones sobre esa realidad que es tan compleja. Además, una cosa que es importante, esa realidad es sumamente compleja, pero si ustedes analizan lógicamente la realidad, es perfectamente entendible. No sabemos todo, absolutamente todo sobre esa realidad, pero cada vez tenemos mejor información de cómo esa realidad funciona. Y una gran muestra, un gran ejemplo es la evolución que ha hecho el hombre, por lo menos en los últimos 100 años. La evolución ha sido astronómica, hemos podido desarrollar tecnología, hemos resuelto gran parte de los problemas que tenemos como civilización y hemos evolucionado básicamente en todos los parámetros que ustedes quisieran medir, hemos evolucionado de forma considerable. Y eso ha sido gracias a que hemos tenido una lectura cada vez más acertada de los principios que gobiernan el universo. Por supuesto, algo que es importante es mencionar que podemos equivocarnos. Y acá voy a hacer una diferencia en dos partes. Podemos equivocarnos primero en la percepción que tenemos de la realidad, es decir, podemos ver mal. Por ejemplo, un gran ejemplo en la filosofía es que cuando se intenta invalidar los sentidos, se dice, ok, pero si yo tengo un vaso con agua, por ejemplo, este vaso con agua, y introduzco un dedo o un lápiz, veo que el lápiz o el dedo se dobla. Entonces, quiere decir que nosotros no tenemos precisión o nuestros sentidos de alguna forma no nos otorgan información relevante o nos distorsionan la realidad, entonces no son válidos. Lo cierto es que nosotros podemos tener errores de interpretación, es decir, nuestros sentidos nos dan una información y el trabajo más importante es hacer el proceso lógico de razonamiento y decir, mediante un principio, cuando yo introduzco un dedo o un lápiz en el agua, es que se está doblando. Y no es que el lápiz objetivamente se ha doblado, sino que nosotros tenemos una percepción, no tenemos la capacidad de ver o hay una cierta distorsión, pero empezar a entender la diferencia entre la realidad y nuestra percepción de la realidad. Entonces, muy importante entender esa parte. Luego, otro aspecto importante es que nosotros también podemos cometer lo que se denominan falacias lógicas, y es decir, podemos hacer una conclusión, podemos hacer un proceso de razonamiento y aún así estar en lo incorrecto. No voy a hacer una conversación completa sobre las falacias, pero pueden buscarlos en internet y seguramente van a encontrar muchísimo material sobre las diferentes falacias lógicas y ustedes se van a dar cuenta que existen muchas y son procedimientos lógicos pero que están mal establecidos. Hace muchos años, el que es el padre de la lógica, que es Aristóteles, estableció muy claramente cuáles son las leyes de la lógica y básicamente eso ha sentado las bases de la civilización moderna y le dio origen a la ciencia como la conocemos hoy día. Le permitió al hombre establecer un parámetro seguro por el cual nuestra mente funciona y a través de esa forma establecer conclusiones y arribar al conocimiento de forma segura. También tenemos sesgos, muchas veces cometemos sesgos que son propios de nuestra mente y es importante tratar de ser escépticos y nosotros observarnos cuando estamos arribando a una conclusión y cuestionarnos para no caer en esos sesgos o cometer esas falacias lógicas. Por supuesto, no voy a dar una charla de lógica, ni tampoco de falacias, ni mucho menos de sesgos, pero sí mencionar que muchas veces podemos estar equivocados. Pero esto, el que nosotros no seamos infalibles, no nos dice mucho. Nos está diciendo que nosotros podemos estar equivocados, pero también podemos estar en lo correcto. Entonces, ¿qué es lo importante destacar de esto? Como podemos estar equivocados, es importante mencionar y entender que no siempre vamos a estar en lo correcto de forma automática. Siempre que tengamos una idea,
Quiere decir que primero hay que cuestionarla y validarla posteriormente para yo poder establecerlo como seguro. Y no simplemente porque se me ocurrió o porque a alguien se le ocurrió, esa idea tiene que ser correcta. Entonces, vamos a ir acercándonos cada vez más a esta verdad objetiva si nosotros vamos cuestionando y validando nuestras propias conclusiones. Algo muy importante a confirmar es que entonces existen ideas que son correctas e ideas que son incorrectas. Por ejemplo, nosotros tenemos cada vez más información y hemos arribado a la conclusión de que la Tierra es una esfera. Si alguien viene y les propone y los trata de convencer de que la Tierra es plana, va a tener que, yo diría, va a tener una tarea muy difícil porque refutar la evidencia, la cantidad de evidencia que existe de que la Tierra es una esfera o es redonda, va a ser bastante complejo. Por supuesto, hay personas que lo afirman, de hecho hay movimientos importantes, grupos importantes de gente afirmando que la Tierra es plana. Lo cierto es que no carecen de evidencia contundente para poder arribar a esa conclusión. Entonces, no han hecho el proceso de validación correcto y de cuestionamiento sobre sus propias ideas para luego tratar de exponerlas y tratar de persuadir a otras personas y convencerlas de que su idea es válida. Entonces, en una primera instancia, siempre es importante destacar, hay ideas correctas y hay ideas que son incorrectas. Entonces, es muy importante destacar eso para evitar confusiones y decir, bueno, todos pueden estar en lo correcto. O una común falacia de que la verdad se encuentra en el medio. Si yo digo que la Tierra es plana y otro dice que la Tierra es redonda, la verdad se encuentra en el medio. Eso no es cierto. Lo mismo que muchas personas cometen el error de creer que porque la mayoría ha dicho ciertas cosas, la verdad se encuentra en la mayoría. Muchas personas pueden estar equivocadas y una puede estar en lo cierto, por ende la mayoría no determina la verdad, sino la realidad, la naturaleza determina cuál es la verdad de las cosas. Ejemplos, les voy a dar algunos ejemplos de verdades absolutas. Una conversación que yo he tenido con muchísimas personas cuando les pregunto, ¿existe una verdad absoluta? ¿O existen verdades absolutas? Es como, no, todo es relativo porque todo puede ser y es como, ok. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, la necesidad que tenemos los seres humanos de consumir nutrientes para vivir? Eso es una verdad bastante objetiva, es como nadie se atrevería a testear incluso su propia hipótesis si quisiera arribar a una conclusión de que no necesitamos nutrientes o que podemos vivir sin nutrientes. Respiramos oxígeno, ¿sí? Respiramos oxígeno para poder nosotros mantenernos en vida. Si nosotros vamos a un ambiente en el cual no podemos, por ejemplo, el agua, nosotros no podemos obtener oxígeno del agua, como los peces, no podríamos vivir. Podemos aguantar la respiración un tiempo, pero no podemos ser capaces de mantenernos, sostener nuestra vida bajo el agua. Consumimos agua para vivir, sumamente importante. Existe una ley de gravedad. Hay un proceso de evolución. Darwin dedicó básicamente su vida entera a establecer cuál es la hipótesis, o que él en su momento establecía como la hipótesis de la evolución del hombre y de todas las especies, lo que luego fue validado y convertido en teoría. La teoría de la evolución es extremadamente sólida. Somos mortales, quiere decir que todos morimos, todos tenemos una cierta cantidad de tiempo en la vida, hay un punto en el que se termina la vida. Algunas personas tienen la noción de que existe otra vida. Yo creo que no hay evidencia de eso. Básicamente nadie ha podido demostrar que existe otra vida. Por ende, si no tenemos evidencia, algo que vamos a ver más adelante en una de las presentaciones, es difícil establecer algo como posible. Estamos prácticamente haciendo lo que se denomina inventar. La Tierra es redonda, orbitamos alrededor del Sol durante muchos años, se persiguió, si estudian historia van a escuchar que existió una inquisición sobre científicos. Copérnico fue uno de ellos, Giordano Bruno, se los perseguía porque básicamente lo que ellos estaban observando a través de sus elementos de observación es que la Tierra no era el centro del mundo. Es como la religión estaba convencida de que la Tierra era el centro del mundo y había una persecuta completa a cualquiera que intentara refutar esa hipótesis. Ellos demostraron de forma sólida y cada vez fue más solvente la idea de que la Tierra no es el centro del mundo, no es el centro del universo y que nosotros orbitamos alrededor del Sol. Cada uno de los científicos que después fue aportando evidencia, algo que les voy a mostrar enseguida, que es sumamente interesante, fueron aportando evidencia para arribar a la conclusión y cada vez establecerlo como más cierto.
En fin, podría seguir, tenemos una larga lista. Lo importante de este punto es que existe una realidad que es objetiva, existe un universo y una naturaleza. Nosotros como seres humanos somos parte de esa naturaleza y lo que nosotros hacemos es observar, interpretar esa realidad a través de nuestros sentidos, hacer un proceso de razonamiento lógico e ir arribando a diferentes conclusiones. A veces nos podemos equivocar, el camino puede ser complicado, es extremadamente complejo. Cuando me refiero a que nosotros hacemos un proceso lógico, imagino y doy por sentado que ustedes entienden la complejidad del proceso cognitivo de los seres humanos. Por ende, no voy a dar una charla específica sobre falacias, ni sesgos, ni procesos lógicos, pero sí es, en grandes palabras, en términos más generales, es el proceso por el cual nosotros arribamos a una conclusión más precisa. ¿Cómo nos damos cuenta que algo es verdad? Porque condice con esa realidad, con esa naturaleza, entendemos diferentes, por ejemplo, un último ejemplo. No seríamos capaces de evolucionar y de conquistar el cielo si no hubiésemos entendido que existen unos ciertos principios físicos y de esa manera, imitando quizás la forma en la que las aves vuelan, hemos logrado diseñar lo que es un aeroplano o un avión y de esa forma hemos podido dominar el cielo, transportarnos en el aire y de esa manera arribar a una conclusión. ¿Cuál es? Y que existe un principio que de esa manera yo puedo entender la realidad. Eso es lo que nos condice que esa interpretación que tenemos de la realidad o esa idea que teníamos es correcta. Bien, muy importante es, como les dije recién, aceptar que no sabemos todo. Y yo por lo general, algo que no me gusta mucho es cuando las personas mencionan típicas frases como solo sé que no sé nada o tenemos que aceptar que no sabemos nada. Y es como, no considero que sea totalmente acertado. ¿Por qué? Porque si bien no sabemos todo de todo, lo cual sería imposible porque tenemos una capacidad limitada, un tiempo limitado en la vida y una capacidad intelectual limitada, si nosotros dirigimos bien esa capacidad intelectual, somos capaces de entender mucho. Hay personas que realmente han hecho avances increíbles, nos han traído respuestas que han sido reveladoras realmente. Y ustedes pueden pensar en el nombre de grandes genios en la historia, a nivel de Leonardo da Vinci o Steve Jobs o Elon Musk, incluso en nuestra época. Personas que realmente traen respuestas. Bill Gates, diseñan sistemas que, por ejemplo, yo no tengo absolutamente ninguna idea cómo alguien diseñó el dispositivo a través del cual yo estoy grabando este video, o el sistema de navegación web, o Wi-Fi, cosas que son increíbles, diseñar este mouse. Como hay cosas que realmente son complejas y que solo han sido posibles a través de los ojos y de la mente de científicos y personas que han dedicado prácticamente su vida a entender y a traer respuestas. Lo cual invalida la frase de no sabemos nada. Como no, sabemos bastante, bastante. Una sola persona no sabe todo y eso es importante aceptarlo. Tenemos limitaciones y es muy importante dentro de ese margen de limitaciones saber que podemos estar seguros de muchas cosas. El conocimiento humano es limitado. Si nosotros aceptamos el hecho de que somos limitados, tenemos una cantidad de recursos limitados, nos permite seleccionar mejor hacia dónde queremos enfocarnos. Por ejemplo, si yo quiero invertir mi vida completa en entender sobre el cuerpo humano, el fitness, la fisiología, la anatomía, la biología humana, por supuesto que posiblemente llegue a conclusiones muy buenas, a tener una vasta cantidad de conocimiento, quizás no a entender completamente cómo es en cada uno de los detalles el funcionamiento humano. Es complejo. La psicología, por ejemplo, es una ciencia específica. Y posiblemente alguien que es entrenador no sepa completamente todo sobre psicología, no sea un especialista. Por eso existen especialidades dentro de cada una de las ciencias. Entonces, es importante entender que tenemos una limitación, podemos entender mucho y posiblemente si dedicamos una buena cantidad de esfuerzo a estudiar y a aprender, podemos realmente acercarnos a muy buenas respuestas. Eso no dice o no confirma que tenemos que saber todo de todo el tiempo, sino que somos capaces de arribar a muy buenas conclusiones si utilizamos nuestra capacidad de forma efectiva. Por ende, es muy importante tener humildad intelectual, honestidad intelectual y cuando nos preguntan algo que no sabemos, es extremadamente válido decir no lo sé. Muchas veces a mí me preguntan cosas y la verdad que si no tenemos la respuesta es totalmente humilde y honesto decir que no lo sabemos y es respetable. De hecho, es raro cuando alguien tiene respuestas para todo. Es difícil porque
no tenemos conocimiento absolutamente de todos los temas todo el tiempo. Hay ciencias específicas y hay razones para dedicar su vida a el entendimiento sobre algo en específico. Entonces es muy importante, si alguien nos pregunta algo y no sabemos, eso no nos califica como completamente ignorantes o brutos en lo absoluto. Es como, mira, hay temas que no manejo, hay temas que yo no sé y está bueno derivar. Muchas veces, algo que me ha pasado a mí personalmente, porque me gusta mucho conversar y hacer preguntas, existen diferentes opiniones, ¿sí? Muchas veces yo he tenido conversaciones con diferentes colegas, profesores, clientes, y me he dado cuenta que tenemos a veces incluso diferentes definiciones sobre los mismos términos. Y es muy importante cuando nosotros nos encontramos y conversamos con una persona, ser capaces de cambiar de opinión. Por supuesto, es que como lo que se dice, tener la mente abierta. Si alguien viene y me muestra o tiene la capacidad de demostrar que tiene argumentos sólidos para validar sus opiniones o sus ideas, por supuesto que yo voy a ser capaz de cambiar. Yo he cambiado de opinión en muchas cosas en mi vida y eso es lo que me ha permitido ser cada vez más preciso, arribar a mejores conclusiones. No prefiero ser ignorante y estar equivocado básicamente toda mi vida solo por el hecho de creer que yo estoy en lo correcto. No quiero eso. Si converso con alguien y estamos debatiendo sobre algún tema, voy a tener mi mente abierta a que la otra persona me presente evidencia, me presente argumentos y de esa forma quizás cambiar de opinión. Pero solamente cuando la otra persona es capaz de presentar argumentos. No simplemente porque otra persona les diga que piensa diferente o les diga que ustedes están equivocados, inmediatamente invalida sus ideas. Eso es simplemente un argumento. Es decir, mira, yo creo que estás equivocado. ¿Por qué? Ese es un punto aparte y es el momento de lo que se denomina el debate. Y es muy importante entender, algo que muchas personas no lo hacen, y a veces cuando, sobre todo en Latinoamérica, me toca ver debates, las personas no conversan, no tienen un debate racional. Lo que hacen simplemente es tener un momento emocional en el cual se agreden, producen diferentes falacias, calumnias, y es como, no, posiblemente no sea muy productivo, ni siquiera para las personas que están escuchando el debate, ni para las 2 personas o 3, 4 que están participando. ¿Qué es lo que se recomienda? Algo que se denomina debate racional. En primer punto, los debates no tienen el objetivo de ganar. Yo no voy a un debate o una conversación porque quiero ganar, porque quiero tener razón a toda costa, sino voy a un debate porque me interesa acercarme a la verdad. No me interesa estar equivocado. Si alguien tiene pruebas de que el crecimiento muscular es más efectivo en determinado rango de repeticiones y yo creo lo opuesto, vamos a tener un diálogo, la otra persona me va a presentar sus argumentos, yo le voy a presentar mis argumentos y quizás entre los dos nos podamos acercar juntos a la verdad. Eso es el punto fundamental de por qué empezamos un debate o por qué tenemos una conversación con alguien. Cuando la otra persona no tiene intenciones de conversar, exponer argumentos, escuchar otras opiniones, posiblemente no va a ser una conversación muy productiva, es lo que se denomina conversación estéril. No van a arribar a muchas conclusiones porque básicamente no hay un interés de la otra parte de escuchar y de poder quizás cambiar de opinión. ¿Qué es un debate racional? Un debate en el cual se presentan argumentos, un debate en el cual se respetan ambas partes, en el que se escuchan de forma mutua, no hablar uno por encima del otro o decir cosas sobre una persona o la otra, sino simplemente presentar argumentos, escuchar, y eso es placentero. Cada vez que yo escucho un debate, eso es como aplaudo, porque es la máxima expresión del ser humano arribando a lo que es la civilización moderna. Es como podemos conversar y arribar a conclusiones muy buenas y podemos tener, como se le dice, un trabajo en equipo y movernos juntos a lo que sea que estemos debatiendo. Hemos sido capaces de resolver grandes problemas que hemos tenido durante miles de años gracias a que nos hemos civilizado. Entonces es muy importante respetar, ser civilizados, tener cada vez más respeto sobre opiniones diferentes y por supuesto no ser arrogante. Yo muchas veces tengo conversaciones en las cuales creo podría ser sumamente soberbio y decirle a las personas como, oh, no tenés idea de lo que estás hablando. Muchas veces yo me dedico al fitness y tengo conversaciones con personas que no se dedican en lo absoluto al fitness y que las conozco hace 5 minutos y me quieren dar clases sobre nutrición. Y es como, oh, yo me dedico a esto, es como yo hago esto. Yo estudio básicamente todos los días para saber cómo las personas tienen que perder grasa, ganar masa muscular, cómo tenemos que alimentarnos, entrenar. Y es como, sé mucho sobre esto. No quiere decir que estés equivocado, pero es muy probable
que yo tenga más conocimiento que vos en esta área. ¿Por qué? Porque tengo mucha dedicación. Es como si yo, hace un tiempo fuimos a volar en una avioneta y la persona que nos llevó, un amigo nuestro, increíble, conducir una avioneta, es increíble volar. Y todo el conocimiento que hay que tener sobre el manejo de la avioneta, cómo tiene que emprender, cómo hay que preparar la avioneta, todo, cómo es el despegue, cómo es el aterrizaje. Y yo absolutamente toda mi capacidad estaba concentrada en entender cómo todo eso funciona y observar, hacer preguntas. Es como, imagínense subirme a la avioneta y decirle yo cómo tiene que volar la avioneta. Es como, no, lo mejor es cuando alguien sabe sobre un tema, es escuchar, es hacer preguntas. Y luego sí, intercambiar opiniones, o mira, ¿te parece esto? O escuché tal cosa, y no ir directamente a creer que uno tiene conocimiento sobre todo y que absolutamente todas las otras personas están invalidadas o están incorrectas simplemente porque no piensan como nosotros. Y algo que es muy, muy común de la psicología es que las personas que ignoran son las personas más seguras. Algo que en la psicología se denomina el efecto Dunning-Kruger, y es como esas personas que están muy seguras de lo que dicen a pesar de estar terriblemente equivocadas. Pero bueno, es importante ser abiertos, ser flexibles, y algo muy importante es que con el correr del tiempo me he vuelto quizás un poco más sabio y hago preguntas, simplemente hago preguntas. Las personas a veces en el momento no están muy abiertas, no están muy receptivas a cambiar de opinión, pero luego sí se quedan pensando y es como, las preguntas que me hizo esta persona, la verdad que me dejaron un poco pensando, o es como, la verdad que no tengo una respuesta muy clara para lo que le dije, porque en el momento van a responder algo, pero luego se quedan pensando. Y muchas veces lo que me ha pasado es que las personas cambian de opinión. A veces no me vienen a decir, Valen, sabes que estabas en lo correcto, pero empiezan de a poco a flexibilizar quizás o a abrirse a la idea de incorporar una nueva opinión, un nuevo argumento. Por supuesto, como les dije, para uno introducirse en un debate racional es importante presentar pruebas y evidencia. Emociones, sentimentalismo no son parte de un debate racional, o al menos no en el campo de la razón, en el campo de la lógica, en el campo de esa realidad objetiva, como les dije anteriormente. Es muy importante, no es la fe, no es el sentimiento, no es el misticismo, es una conversación racional en donde hay que presentar argumentos, hay que presentar pruebas sólidas, y de esa forma sí ir arribándonos cada vez más hacia esa verdad. Bien, muy importante explicar cuál es el proceso por el cual nosotros transitamos desde la ignorancia completa hacia la certeza, ¿sí? Muy importante distinguir cuál es la diferencia. Ignorar implica no tener conocimiento. Yo la verdad no tengo idea cómo perder peso, no sé cómo cómo oxidar grasa. He escuchado algunas cosas, pero la verdad ignoro completamente cuál es el procedimiento. Y sí, quizás uno puede conversar con un experto en el campo. El experto en el campo quizás está parado sobre la posición de certeza. Es como tiene muy buenas respuestas o muy buenos grados de certeza en cuanto a cómo perder grasa, cómo podemos perder peso, qué procedimiento necesitamos realizar para transitar desde este proceso de completa ignorancia hasta ese nivel de experto. ¿Cuál fue el proceso que ese experto hizo o realizó en su vida? Muy importante es entender que nosotros empezamos en un estado completo de ignorancia sobre un tema desconocido, y empezamos a transitar por lo que yo denomino son 3 niveles. No es algo que yo he inventado, pero leyendo sobre epistemología y diferentes conceptos filosóficos, se determina muy claramente 3 claros conceptos. Lo que es posible es el primer nivel, lo que es probable es el segundo nivel y es un espectro, y luego arribamos a la certeza, ¿sí? Cuando algo es cierto. Esto sabemos que es cierto. Les voy a dar ejemplos de esto, pero primero los voy a definir. El estado de posible, para que algo sea posible hay que presentar la más mínima evidencia. Nosotros no podemos decir que algo es posible si no presentamos la más mínima de las evidencias. Si no, simplemente, como les dije anteriormente, estamos inventando algo. Estamos simplemente haciendo lo que se denomina en el campo formal una noción. Es algo que puede ser cierto o no, pero no lo hemos validado. Para que algo sea posible necesitamos una pizca por lo menos de evidencia, la más mínima posibilidad. Luego entramos en el margen de la probabilidad, y la probabilidad es un espectro completo, es decir, algo puede ser muy probable, puede ser poco probable, puede ser bastante probable,
Y ese estado de probabilidad va cambiando a medida que empezamos a aportar evidencia, ¿sí? Cada vez que nosotros tenemos más y más y más evidencia, nos vamos moviendo de ese estado de posible a un estado de mayor probabilidad. Luego, cuando toda la evidencia, cuando completamente, absolutamente toda la evidencia que tenemos apunta hacia un lado, quiere decir que esa conclusión a la que hemos arribado es cierta o es certera. Ahí es cuando nosotros arribamos a ese conocimiento real, a ese conocimiento objetivo, a esa verdad objetiva o esa verdad, como les dije anteriormente, esa verdad absoluta de cómo funciona algo. Les voy a dar un ejemplo, porque esto puede sonar un poco abstracto. Les voy a dar un ejemplo mucho más preciso, más concreto, por el cual yo entendí muy claramente cómo funcionan estos tres conceptos. Y es cómo se resuelve un crimen, ¿sí? Entonces, si cualquiera ha visto una película o una serie o ha leído una novela sobre cómo se resuelve un caso o alrededor de un caso de detectives, de policiales, y ¿cuál es la figura fundamental en un caso? El detective. Por supuesto, yo para resolver un crimen voy a contratar un detective, o prefiero que un detective esté a cargo. No voy a contratar un gurú, no voy a ir a leer cartas, no voy a ir a consultar con los astros, voy a contratar un detective. ¿Qué es lo que hace el detective? Puntualmente. Va a presentar pruebas, va a analizar absolutamente la evidencia que existe, va a analizar la escena del crimen, va a tomar notas, va a observar y va a hacer análisis de cuáles son los posibles sospechosos, cuáles son personas que tenían un motivo para poder hacer o cometer ese crimen, asesinar a la víctima, cuáles eran personas que tenían relación con la víctima, cuáles fueron personas que vieron a la víctima en los días previos o en los días cercanos al momento que se cometió el crimen, quién encontró a la víctima, empezar a hacer inferencias lógicas y decir, si esta persona estaba en el crimen y esta persona estaba un poco enemistada, era un vecino, pero se llevaba mal, quizás ese vecino es sospechoso. Va a empezar a anotar datos concretos, como por ejemplo, dónde esa persona trabajaba, con qué persona se veía, si estaba teniendo una relación amorosa, cuáles eran sus amistades, diferentes circunstancias, como por ejemplo, qué hizo la víctima el día en el que se cometió el crimen, etc. Ustedes seguramente saben mucho más que yo qué es lo que hace un detective puntualmente en una escena del crimen o para resolver un crimen. ¿Qué tiene que ver esto con lo que le mencioné anteriormente? Ahora voy a eso. Para que algo sea posible, ¿sí? Imagínense que el detective llega al crimen, a la escena del crimen, y empieza a analizar absolutamente toda la evidencia que tiene disponible, lo que les acabo de mencionar. Y encuentra que hay un hombre, una persona, ¿sí?, que odiaba a la víctima. Literal, estaba declarado, odiaba a la víctima, era un vecino y estuvo presente en la escena del crimen, ¿sí? Hay evidencia concreta de que esa persona estuvo presente en la evidencia, en la escena del crimen el día que se cometió el crimen. Eso lo único que hace es calificar a la persona como un posible sospechoso, ¿sí? Eso no califica a la persona como un homicida, no lo clasifica automáticamente como un asesino, no resuelve el crimen, es como, no, mira, es posible. Muchas veces, si ustedes ven, hay un documental muy interesante en Netflix, creo que se llama Cold Cases, y son casos que han quedado fríos durante años, porque se creía que era uno el asesino del crimen, lo persiguieron con todo el peso de la ley y al final terminó siendo inocente, tenía su coartada, al final la evidencia no fue conclusiva y esa persona no fue el que cometió el crimen, el autor del crimen. Esa persona queda libre y durante 20 años a veces no se puede resolver un crimen porque no se encuentra la pieza que falta para resolver el crimen. Entonces, eso es el primer punto. Esa persona posiblemente sea un sospechoso. ¿Qué es lo que convierte en probable? Vamos a la segunda instancia. Probabilidades de los tres sospechosos totales que hay en la escena del crimen o alrededor del crimen. Uno de los sospechosos no tiene coartada. Y además, cuando se lo entrevista, responde de forma dudosa. No pasó el detector de mentiras. Eso empieza a hacer dudar un poco a las autoridades. La persona tiene antecedentes penales. Es como, esta persona es probable que haya cometido el crimen. Todavía hay razones para dudar. Es muy probable que sea esta persona, porque toda la evidencia está apuntando hacia esta persona y empezamos a descartar otras opciones. Quizás esa persona, la persona asesinada, la víctima, tenía una pareja
pero la pareja tenía su coartada, absolutamente no tenía ninguna, no respondió de forma evasiva, pasó correctamente el detector de mentiras, no tiene por qué ser un sospechoso. Entonces, la evidencia empieza a descartar algunas posibilidades y empieza a inclinarse hacia otras. Eso significa que las probabilidades empiezan a aumentar hasta cierto punto o en cierta dirección. ¿Cómo arribamos a la certeza? Cuando, por ejemplo, empezamos a encontrar más evidencia, o hagamos de cuenta que el detective encuentra más evidencia que empieza a involucrar cada vez más a esta persona o a este sospechoso que, como les dije anteriormente, las probabilidades estaban marcadas sobre él. Hay un video concreto de esa persona comprando un arma el día que se efectuó el crimen. Esa persona es derecha y el asesino es derecho. Por ende, descartamos a los otros dos sospechosos que eran zurdos. El ADN, encuentran ADN, hacen una prueba de un testeo de ADN y la persona hacen un match. Es decir, el ADN de la persona estaba en la escena del crimen y finalmente encuentran una huella digital en la escena del crimen que hace un match preciso con esta persona, este sospechoso. Básicamente, de esa manera nosotros lo que podemos concluir es que el motivo, la oportunidad y los medios nos están diciendo puntualmente que hay un sospechoso y que ese sospechoso es el culpable. Pues, por supuesto, es mucho más complejo que esto, resolver un caso. Yo no soy detective en lo absoluto, pero es una muy buena analogía para que ustedes entiendan cómo a partir de determinada evidencia nosotros vamos concluyendo, vamos descartando ciertas opciones o ciertas alternativas que estaban equivocadas y vamos arribando a conclusiones más lógicas, más precisas y nos vamos acercando a realmente quién cometió el crimen, ¿sí? Porque alguien cometió el crimen. Encontramos el culpable. Muy importante determinar que la certeza, ese conocimiento objetivo, como les mencioné anteriormente, es contextual. Por ejemplo, el veredicto al que se arribó se llegó dentro de un marco de evidencia, dentro de un marco de referencia, y se mantiene o se cae si se aporta o se quita evidencia. Por ejemplo, esta persona es culpable de este asesinato. ¿Eso lo hace culpable de todos los asesinatos que hubieron cerca de la zona ese mismo día? No. ¿Lo hace culpable de todos los asesinatos que hubo en la ciudad? No, en lo absoluto. ¿Lo hace culpable? No. No, hasta que se demuestre lo contrario, esa persona no es culpable. Entonces, es muy importante entender que el contexto hace que la certeza sea posible, que el conocimiento sea posible. Por ejemplo, muchas personas en el campo de la física se vuelven locos porque dicen Newton estaba mal porque la gravedad no funciona en todo el universo. Y es como, claro, por supuesto que no, porque en el planeta Tierra funciona la gravedad de una cierta manera. En la Luna hay otra gravedad, en Saturno hay otra gravedad y funciona diferente en cada planeta o en cada contexto. Eso no invalida completamente toda la teoría de la gravedad. Eso lo único que nos está diciendo es concretamente es que el contexto es lo que define al conocimiento o a la verdad objetiva. Y hay algo que en el fitness se usa mucho, calculo que en otras áreas, en otros campos también se debe utilizar, y es lo que se denomina el peso de la evidencia. Muchas veces sale un nuevo suplemento, y es como, salió un nuevo suplemento y un trabajo de investigación que posibles buenos resultados de ese suplemento en la ganancia muscular. Y todo el mundo quiere comprar ese suplemento, todo el mundo está en las redes sociales hablando del nuevo suplemento cuando tenemos solamente un trabajo de investigación. Eso no es muy conveniente. Tomar todas las decisiones o cambiar de decisión completamente o tomar una decisión como comprar un suplemento e incorporarlo en tu dieta solamente porque hay un trabajo de investigación no sería la mejor idea. Lo que se hace mucho más conveniente es analizar lo que se denomina el cuerpo de la evidencia o el peso de la evidencia. Son todos los trabajos de investigación que existen al respecto y si, por ejemplo, sobre ese suplemento en particular existen 5 trabajos de investigación y solo uno ha demostrado quizás posibles resultados positivos, lo mejor ser un poco más escéptico, esperar que arribe más información porque por el momento quizás no vale la pena comprar el suplemento. Hay 4 trabajos que nos están diciendo que es muy probable que no produzca buenos beneficios o que sea básicamente neutral, lo que diría que estamos tirando el dinero consumiendo un suplemento que no produce ningún resultado. Y eso se puede hacer con básicamente cualquier tema. Es lo que se denomina el peso de la evidencia. Analizamos toda la evidencia y de esa forma vemos hacia dónde la evidencia nos está indicando que va la dirección. Bien, muy importante lo que acabamos de entender, que
tenemos un rango entre la ignorancia y la certeza, ¿sí? Y hay un gran espectro en el medio. Por supuesto, tenemos muy buenas respuestas y buenos grados de certeza en muchas cosas, y hay cosas que todavía estamos descubriendo. No sabemos, por ejemplo, absolutamente todo sobre el universo, sobre el mundo físico. Cada vez los astrónomos están arribando a mejores conclusiones y a mejor, mientras más evidencia llega, a mejor conocimiento, pero todavía no tenemos absolutamente todas las respuestas. Estamos cerca de nuevas respuestas todo el tiempo, estamos arribando a nuevo conocimiento todo el tiempo, pero todavía no sabemos absolutamente todo de todo. Pero algo que es muy importante que ustedes entiendan es que el conocimiento tiene un orden jerárquico. ¿Y a qué me refiero con esto? El conocimiento humano no es como un pueblo con casitas chiquitas que tienen un piso, ¿sí? Esta es una excelente analogía que ha utilizado Ayn Rand, una filósofa que a mí me encanta, y es que ella dice, el conocimiento humano no es un pueblito, un pueblucho con casitas chiquitas de un piso, es como una gran ciudad con rascacielos que se elevan altísimo y que tienen una estructura lógica y ordenada. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos como civilización. Por ejemplo, en física tenemos muy buenas respuestas, en matemática, en medicina, en psicología, en ingeniería, en arquitectura. Es como que cada vez tenemos mejor información, mejor conocimiento en cada una de las áreas. Por supuesto, eso lo que va formando es una gran ciudad con muy buenos rascacielos, con muy buenas estructuras ordenadas y con diferentes órdenes jerárquicos. Y lo que no se puede hacer es saltar de un piso al otro sin antes entender la jerarquía que tienen esos niveles. Entonces, para darles un ejemplo relacionado al fitness, por supuesto no voy a entender lo que es la periodización del fitness o la periodización del entrenamiento o la periodización de la dieta y cómo ordenar y hacer una estructura y una secuencia lógica de un año completo para un atleta si antes no entiendo cómo tengo que manipular mis macronutrientes en el día a día. Por supuesto, eso es un concepto completamente mucho más elevado, mucho más avanzado. Y eso en cualquier ciencia, en cualquier materia, ustedes han tenido seguramente diferentes niveles de conocimiento y una vez que van solidificando diferentes niveles van arribando a conclusiones cada vez más complejas. No empieza estudiando física cuántica, empieza estudiando primero física, quizás tengas que estudiar matemática y muchas materias antes de arribar a diferentes conclusiones y poder comprender, muy importante, las materias más avanzadas o niveles más avanzados de conocimiento. Seguramente tiene mucho sentido. ¿Qué es lo que hemos hecho como seres humanos, como civilización? La hermosa frase de Isaac Newton de si he mirado lejos es porque me he parado sobre hombros de gigantes, es una de las frases más verdaderas que existe. ¿Por qué? Porque cada uno de los diferentes genios que ha habido a lo largo de la historia han hecho posible el conocimiento que nosotros tenemos o la evolución que hemos tenido como humanidad. Por ejemplo, Nicolás Copérnico fue una de las primeras personas que empezó a instaurar la teoría de que nosotros orbitamos alrededor del Sol, los mencioné anteriormente, y de esa forma fuimos arribando cada vez a conclusiones más precisas y dejamos de pensar que la Tierra era el centro del universo. Hay diferentes astrónomos en el camino, como por ejemplo Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, hasta más reciente en la actualidad, Albert Einstein, y cada una de esas personas han sido capaces de aportar diferentes piezas de ese gran rompecabezas y a poco han ido comprendiendo la imagen completa, por ejemplo, de la física, de la astronomía, de cómo los cuerpos se mueven en el espacio y el tiempo. En fin, temas que son sumamente complejos y que posiblemente han llevado años de estudio y aún en la actualidad todavía no tenemos conocimiento completo. Pero para que ustedes lo entiendan de esa forma, como si fuese un gran caso que estamos resolviendo y que muchos detectives han sido parte de ese caso, y esos detectives lo que hacen es simplemente dedicar su vida completa a poder aportar una pieza de evidencia que nos arrime cada vez más cerca de ese grado de completa ignorancia, de probabilidad hasta arribar a la certeza. Nuevas pistas, nuevas pruebas, nueva evidencia nos van acercando a esa verdad. Y algo muy importante, que muchas personas por lo general se aproximan a esto de la forma incorrecta, y es que les asusta o les da miedo la complejidad del mundo. Yo creo, al igual que Richard Feynman, un genio de la física, que la naturaleza es extremadamente bella. Esa complejidad es lo que lo hace hermoso. El que nosotros tuviéramos todas las respuestas no sería agradable. Es hermoso ir descubriendo, es hermoso ver los diferentes procesos de descubrimiento. Yo soy de los años 90, he visto básicamente
la explosión del Internet, he visto la explosión de la tecnología, ahora la inteligencia artificial, y voy a seguir posiblemente viendo grandes cambios de era, básicamente en lo que es la civilización humana. Eso es maravilloso, es increíble. Es algo que a mí personalmente me fascina y que yo sé que hay mucha gente que lo encuentra también fascinante. No hay que asustarse con lo incierto, sino que lo mejor es ponerse a estudiar, ponerse a leer, ponerse a entender y de esa forma también empezar a entender que esa complejidad que nosotros vemos o que entendemos es ordenada, tiene un orden y ese orden es perfecto. Es como resolver, como una analogía, resolver un gran rompecabezas. Si nosotros tenemos un gran rompecabezas grande como esta mesa y tenemos un bidón de piezas y lo tenemos que resolver, posiblemente eso no sea trabajo de una tarde ni de un par de horas, capaz va a ser el trabajo completo de nuestras vidas, solamente ir posicionando las piezas de ese gran rompecabezas que puede ser cada una de las áreas que ustedes quieran descubrir o entender en la vida. ¿Qué hemos diseñado los seres humanos? Que seguramente ustedes, si han llegado hasta esta altura de la conversación, seguramente lo hayan concluido. Hemos diseñado una herramienta fundamental, esencial en el camino hacia esa verdad. Y esa herramienta es la ciencia. El hombre ha sido capaz de diseñar una herramienta metodológica tan concreta que nos ha permitido entender esa compleja realidad e ir arribando cada vez a más conclusiones. ¿A qué me refiero como ciencia? Me refiero a un procedimiento metodológico de observación, de formación de hipótesis, de testeo de esa hipótesis y luego sí de establecer una conclusión. Y ese proceso es un proceso que es básicamente lo que les dije hace un rato, y es que nosotros tenemos una idea de cómo algo funciona y lo que tenemos que hacer con esa idea es cuestionarla, es testearla, no automáticamente asumir que eso es cierto porque es nuestra idea, sino esta es mi idea, esto es la forma en la que yo creo que las cosas funcionan, lo voy a poner a prueba. Y qué mejor que ponerlo a prueba, porque no quieren tener una idea que esté equivocada, que esté incorrecta. Por ejemplo, Darwin dedicó básicamente su vida completa a refutar la hipótesis de la evolución. Darwin viene de un background mucho más religioso, incluso su familia quería que él fuese cura. Entonces, fue muy difícil para él poder establecer una teoría completa en la que la evolución humana no tenía que ver con 7 días y con que Dios creó la humanidad, sino con una teoría mucho más sólida de que somos la evolución de diferentes organismos. ¿Sí? Muy complejo, pero sí es muy importante establecer una hipótesis o una idea, cuestionarla, validarla y luego sí arribar a una conclusión. Y muchas veces se puede refutar una hipótesis y eso también es arribar a una conclusión, porque estamos descartando ciertas ideas o ciertas hipótesis como no válidas. Eso es muy importante, la ciencia como mecanismo de arribo hacia la verdad. Es el camino más seguro que tenemos los seres humanos hacia la verdad. Y finalmente, voy a terminar con lo que yo considero en mi campo, y este es un concepto que viene en realidad de la medicina, el fitness lo adoptó, pero viene de la medicina, y es lo que se denomina la práctica basada en la evidencia. Seguramente lo han escuchado en algunos videos o en algunas... quizás algún experto o alguien lo mencionó, les voy a explicar qué es la práctica basada en la evidencia. Básicamente la práctica basada en la evidencia es lo siguiente, es un conjunto de áreas. La primera son las ciencias básicas, las ciencias naturales. Por ejemplo, en mi campo, la biología, la anatomía, la fisiología, la biomecánica, son ciencias muy sólidas. Hay muy buena información, muy buenos principios de qué funcionamiento tiene nuestro organismo, de cuáles son los sistemas y cómo interactúan entre sí, cómo se mueven los músculos, qué clase de fibra tenemos en cada músculo, que existen diferentes características, que nosotros necesitamos ciertos nutrientes, cuál es la ingesta de proteína, cómo perdemos, por ejemplo, grasa, es el balance calórico. Todas esas respuestas nos las dan las ciencias básicas. Luego nosotros tenemos como práctica algo que se denomina evidencia empírica. La evidencia empírica es básicamente nuestra experiencia personal, ya sea como entrenadores. Por ejemplo, yo soy entrenador, tengo muy buena experiencia entrenando gente y eso me ha dado muy buena cantidad de conocimiento. He aprendido muchísimo de entrenar a mis clientes, de conversar con ellos. Y mi propia experiencia personal entrenando, por supuesto, hace más de 15 años que yo voy al gimnasio. Como algo sé de los gimnasios, algo sé de cómo funcionan las máquinas y qué ejercicio tenemos que realizar para estimular determinados grupos musculares.
Esa es lo que se denomina la evidencia empírica, ¿sí? Por un lado tenemos lo que es las ciencias naturales o las ciencias básicas, la evidencia empírica, que es nuestra experiencia personal, la ciencia y la actualización científica, que son esos trabajos, como le mencioné anteriormente, esas piezas de información que van llegando, algo que constantemente tenemos que hacer y es actualizarnos. Una vez que nosotros egresamos de cualquier carrera, es muy importante mantenerse actualizado porque la ciencia va trayendo diferentes respuestas. A veces va refutando diferentes afirmaciones que se hicieron en algún momento y esa información es muy importante mantenerse activos para no estar aplicando o tomando decisiones con información incorrecta. Por ejemplo, si alguien se quedó con la hipótesis de que los carbohidratos hacían que las personas engordaran o hacen que las personas engorden y no se actualizó, posiblemente no vaya a arribar a conclusiones mucho más correctas, más precisas, que por ejemplo el balance calórico hace que las personas pierdan grasa, pierdan peso. Independientemente de si estás haciendo una dieta rica en carbohidratos o baja en carbohidratos, puedes perder peso igualmente. Entonces, si no te actualizás, si no recibís actualización y no recibís esas piezas de información, posiblemente vas a estar un poco desorientado. Y por último, muy importante, para mí algo esencial, las características y las necesidades propias del cliente. ¿Sí? Nosotros tenemos enfrente a una persona y nosotros no tomamos una decisión en base a un trabajo de investigación. Yo tomo una decisión en base a toda esta información que yo tengo. Mi experiencia personal, las ciencias básicas y la evidencia científica en conjunto con las necesidades de mi cliente. Muchas veces me ha pasado que he tenido que cambiar o he tenido que tomar decisiones en mi práctica, ser flexible, porque el cliente lo ameritaba, porque muy buenas razones teníamos para modificar esa práctica o esa decisión que habíamos tomado y que seguramente a ustedes les ha pasado, que han tenido clases con alguien y les ha planteado no hacer un ejercicio o no hacer un rango de repeticiones o pausas más largas o más cortas o dietas más ricas en carbohidratos, menos ricas en carbohidratos, mil cosas que pueden haber pasado y que van a aprender solo si ustedes observan a su cliente, se obsesionan con entregarles mejores respuestas a su cliente en particular. Nosotros como profesionales tomamos decisiones en base a toda esa evidencia y lo mejor es que nosotros queremos tomar decisiones en base a información que sea correcta. Imagínense si ustedes son, voy a poner este caso, están en una guerra y ustedes están al mando, ¿no? Son una persona que toma decisiones en esa guerra. Tienen que tener muy buena cantidad de información para tomar decisiones. Y vienen diferentes generales a entregarle diferente información y ustedes, por evitar completamente a los generales, toman malas decisiones. O imagínense que un general le trae información, pero esa información es incorrecta. Les dice que hay diferente armamento, diferentes tropas avanzando en ciertos puntos y la información era falsa o era incorrecta. Y ustedes van a tomar decisión, van a mandar hombres a morir o a pelear tomando decisiones en base a una información que es incorrecta. Ustedes no quieren hacer eso, quieren estar seguros de que esa información que ha llegado sea válida, sea correcta. Entonces, siempre es muy importante que ustedes, ese conocimiento que han adquirido, estén seguros de que es conocimiento válido, que es conocimiento objetivo y, como les dije en un primer momento, que coincide con la realidad. En mi área de especialización, en lo que yo me dedico, en el fitness, yo me dedico específicamente a la composición corporal. Cómo las personas tienen que comer y entrenar, comportarse para ganar masa muscular y perder grasa. Podría decirse que es mi especialidad. Es lo que hago hace básicamente 10, 15 años. Tengo muy buenas respuestas, tengo mucha información. ¿Por qué? Porque estudio, tengo muy buen conocimiento de las ciencias básicas, me actualizo constantemente, intento leer y actualizarme constantemente, pero además yo camino el camino. Yo voy al gimnasio, yo entreno, tengo muy buena cantidad de clientes, entonces tengo información todo el tiempo de cómo mis diferentes conclusiones o mis diferentes conceptos funcionan en el campo real y esa información, ese feedback a mí me llega y yo voy haciendo diferentes inferencias lógicas y además observo a mis clientes. Si veo que algo no está funcionando, soy capaz de reflexionar, de ajustar y de ser más flexible para poder tener mayor precisión en la forma en la que las personas logran su transformación física, su transformación corporal. ¿Qué es lo que a mí me interesa que ustedes se lleven de esta conversación, de este video por ahí un poco largo, un poco denso? Es que cuando ustedes tomen decisiones, sepan por qué. Si alguien les señala y les dice, ¿por qué estás haciendo ese ejercicio?
¿Por qué estás haciendo ese rango de repeticiones? ¿Por qué estás haciendo primero eso y después estás haciendo este ejercicio? ¿Por qué eliminaste los carbohidratos? ¿Por qué estás tomando este suplemento? ¿Por qué estás haciendo esta pausa? ¿Por qué haces un circuito de 5 ejercicios? ¿Por qué vas a hacer esta programación durante la semana? Que por lo menos tengan un fundamento de por qué lo están haciendo. Ya sea una base sólida respaldada en la biología, en algunos trabajos de investigación, en la respuesta de sus clientes, en su evidencia empírica, tengan un argumento, un fundamento y no simplemente estén improvisando, inventando, porque de esa forma es que no van a arribar al conocimiento objetivo, no van a arribar al entendimiento de la realidad de forma objetiva. Esa es básicamente la razón por la cual hice el video. Sé que muchísima gente va a apreciar este video, he tenido muy buenas conversaciones y he aprendido muchísimo de interactuar con muchas personas en este último tiempo. Así que déjenme sus comentarios si les parece buena la charla, si les pareció o difieren en algunas opiniones en base a algunos de los puntos que he mencionado. Y si les gustan este tipo de conversaciones, les gustan este tipo de conversaciones quizás más filosóficas, un poco más abstractas, pero también bajadas a lo concreto. ¿Sí? Espero que les haya gustado, espero que hayan podido disfrutar de la charla tanto como yo la disfruté y los veo en el próximo video.